No, no, no. Bienvenidos a la tercera emisión de ¿Por qué amamos? Una edición que al menos a mí me acoge y me recibe muy bien. A ti, Andy, ¿qué tal? Bien, me agrada que ya tenemos un poquito más de práctica con con esta dinámica. Sí, sí, me gustó. Bueno, hoy la gente no lo va a ver, lo va a ver 2 semanas después, pero a la fecha en que estamos grabando esto, se lanzó el ¿Por qué amamos dos? Que fue el de Nine Days. La verdad es que estuvo muy guapo. Me gustó cómo quedó. De hecho, lo estaba escuchando en lo que esperaba Andy a que llegara. Y me agradó bastante. Me gustó desde el diseño de Spotify, todo lo que hicimos en YouTube. Entonces, si no han visto, pues vaya, hágalo porque la verdad es que quedó muy guapo. Sí, a mí también me gustó cuando me lo mandaste para revisarlo, me quedé viéndolo un rato, Sí, casi está todo, chido. sí, Está chido. Y sabes sí qué, quedó bien. la verdad es que tengo muchas preocupaciones respecto al uso de licencias, porque, pues, a diferencia del podcast tradicional, en los ¿Por qué amamos? Metemos videos, clips, como Sí, fragmentos referencias. de Ujú. las películas para que pues, se vaya entendiendo un poco mejor la idea y no sea nada más un pinche monólogo de 1 hora. Sí. Y sí, como que o sea, porque ¿sabes qué? Estaba yo pensando que estaría bien que pudieras subir el link de un video a YouTube y que te dijera si tiene algún efecto negativo en tu propio video. O sea, si lo usas, que te diga si te van a penalizar o algo por el estilo. Porque, pues tú lo editas y como no hay esta herramienta, luego tú lo cargas y te tienes que esperar a cargarlo para que te diga si está mal o está bien. Entonces es como, lo subo y yo, ¡ta madre! Que no vaya, que no vaya a penalizar el canal. Sí, sí, es un poco salvaje, ¿no? Eso de... Ah, bueno, si tienes algo que no nos parece, te jodemos todo tu video y todo tu trabajo. Sí, sí, chinga tu madre YouTube, no es cierto. Porque así podemos conectar. Y el día de hoy, como usted lo pudo vislumbrar en el título, traemos un por qué amamos peculiar, tal vez de una película que pues no podrá no ser tan popular, precisamente porque, como lo mencioné cuando la recomendé, es como muy de friki de cine el ver este tipo de pues, documentales y cosas, pero creemos que vale la pena todas las situaciones y todas las discusiones que puede provocar este contenido. Entonces, pues nosotros traemos el documental producido por Keanu Reeves Side by Side, que ahora sí, a diferencia del episodio pasado, traigo aquí la sinopsis. Entonces, si no te molesta, voy a leerla. Eh, Eh, Side by Side es una investigación de la historia, el proceso y el flujo de trabajo tanto de la creación de películas digitales como de películas fotoquímicas. Esta investigación muestra lo que artistas y cineastas han logrado con ambas tecnologías y cómo sus necesidades e innovaciones han contribuido a impulsar la cinematografía en nuevas direcciones. A través de entrevistas, directores de fotografía, coloristas, científicos, ingenieros y artistas revelan sus experiencias y sentimientos acerca de trabajar con la tecnología digital. Un estudio que detona las preguntas sobre dónde nos encontramos actualmente, cómo llegamos hasta aquí y qué nos depara el futuro en el mundo cinematográfico. Entonces, pues bueno, yo la recomendé por una razón, pero Andy, platícanos, tú por qué quisiste hacer un por qué amamos de este documental. eh, bueno, ¿por qué lo quise hacer? Es porque siento que últimamente he estado un poco lejana a lo que es el cine en cuanto a pues, aspectos como que técnicos, de historia, de teoría, lo que sea. Entonces, como que revisar esta clase de producciones, siento que a mí me acercan mucho al cine porque las disfruto mucho. O sea, ya sea eso o leer un libro de cine, se me hace muy sencillo y se me hace muy fácil, pero a veces como que me alejo mucho de ello. ¿Por qué? Porque a veces tengo una relación muy difícil con lo que es el cine, ¿no? O sea, a veces es como un sueño, a veces es como que digo, no, a veces es un hobby, no me sirve, no me va a servir de nada, pero le digo, yo quiero dedicarme a eso, tú sabes.
relación complicada. Entonces siento que justo este documental como que te inspira mucho y te das cuenta como de, de por qué te gusta el cine. Entonces el por qué, eso. Pero ¿por qué me gustó? Bueno, porque siento que estas son dos cosas que mucha gente que no está justamente metida como que en la cinematografía como tal, ignora demasiado o no tienen ni la menor idea. Y siento que debería ser un tema de conversación más común de lo que es. Y no sé, o sea, eso me gustó para empezar, que pongan la información, que la información esté ahí, puesta, ¿no? Al alcance de tu televisor, lo que sea. Sí, en general creo que como espectadores no tenemos una plena conciencia de cómo opera el mundo cinematográfico, ¿no? O sea, siento que hay una tendencia a un consumo voraz, ¿no? Del contenido cinematográfico, de las producciones, e incluso yo creo que este fue una de las razones por las cuales se hizo la huelga en Estados Unidos, ¿no? O sea, estamos produciendo como si fuera pinche pan Bimbo. Y no, o sea, no, como que se está apreciando un poco menos los productos cinematográficos, nada más por esta necesidad de entretenimiento continuo, continuo, continuo. Y creo que este es un buen acercamiento para que el espectador de a pie, la gente como uno, se aproxime a ver qué hay detrás de las producciones y no nada más nos enfoquemos en las historias o no nada más nos enfoquemos en el producto final, sino en todo lo que hay detrás y que eso que hay detrás tiene implicaciones en la vida de muchas personas. Sí, totalmente lo que dices de el qué hay detrás, a mí es algo que me fascina del cine, se me hace, y justamente es como, es un sentimiento, son sentimientos encontrados, que dices, güey, es que esto es tan grande, o sea, el hacer una producción es tan grande y tan complejo que dices, llegar ahí es imposible, pero por otro lado dices, y bueno, a la vez requiere tantas personas que dices, yo quizá puedo ser una de ellas. Entonces sí, siento que la gente justamente no ve el tamaño o la escala de estas producciones y piensan que solo es montar una cámara, llevar actores y decir acción y nada que ver. Sí, 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 sí. Y en ese sentido, mira, yo quiero empezar por el inicio y Buen lugar para empezar. sí, cuando empieza el documental, hay una frase que yo capturo y que se me hace como que muy emblemática respecto a por qué debemos hablar de cine, por qué debemos hablar pues, de lo que hay detrás, pero específicamente de el producto final, ¿no? Que es el cine. Y dice, las películas nos han inspirado, emocionado y cautivado nuestra imaginación. El cine nos ha ayudado a compartir nuestras experiencias y sueños. Y posteriormente en el documental hay un sujeto que dice, un señor ya bastante viejito, que dice, el cine en el siglo XX, pero yo creo que incluso hoy en día, porque el cine es una de las del arte más popular, podría decirlo así, ibas bueno, el cine es como la iglesia. ¿Por qué? Porque ibas a un cuarto oscuro a ver cómo vestir, cómo actuar, cómo comportarte. Bueno, él dice cómo comportarte con las mujeres, pero en general creo que aplica a cómo comportarte en general, cómo ser un héroe. O sea, el cine tiene este carácter no solo de impulsar historias y sueños y perspectivas de la vida, sino también pues sí, de cierta educación y adiestramiento cultural. Entonces, por eso creo que es muy importante que se hable de cine y se cuestione un poquito más las producciones que se están haciendo hoy en día. Sí, y sobre todo como ahora ayuda a crear identidades, ¿no? O sea, cuántas veces una vez que muchas personas se ven reflejado en las situaciones y personajes que hay, que están en las pantallas, ¿no? Entonces, por lo mismo es como súper importante prestarle atención a lo que están produciendo y a lo que estás consumiendo, porque pues justamente de ahí vas a estar absorbiendo cosas con las que te identificas o con las que no te identificas, entonces creo que eso es muy importante. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya adentrándonos un poco más a la carne del documental, a lo que explora este documental, que es el aspecto técnico de la cinematografía.
Eh, Primero me gustaría como establecer esta relación entre el arte cinematográfico y la tecnología, porque creo que todas las discusiones que plantea este documental van en esa línea, ¿no? O sea, independientemente de que sea efectos especiales, el tipo de cámaras, independientemente de que sea corrección de color, edición de sonido, edición, cualquier cosa, está relacionado a la relación que establece el humano y el arte del humano con la tecnología. Entonces, pues, ¿qué inputs puedes tú sacar de este documental y en general del arte con la tecnología? ¿Qué relación tienen estos dos? Ah, justamente creo que ya lo había comentado en algún episodio de Christopher Nolan, de un artículo que leí de Christopher Nolan, en el que le preguntan justamente sobre la inteligencia artificial y el cine. Entonces, él dice, ok, es que la inteligencia artificial puede ser muy beneficiosa para nosotros, para contar historias, pero como una herramienta, ¿no? No como el medio completo para hacer cine, sino como que nos ayude a esto. Y justamente él habla como sobre los efectos visuales, o sea, dice, es increíble las cosas que puedes hacer de efectos visuales con cierta tecnología. Y retomando el documental, Christopher Nolan es una de las personas cuya postura es exclusivamente film, o sea, la cinta, ¿no? Nada digital. Entonces, dices, bueno, o sea, es interesante cómo puede ver la tecnología como una herramienta para contar y para trasladar el arte, ¿no? Eh, y lo que se me hace muy interesante es que igual personajes que hicieron, o sea, que hacían como cine súper clásico del que ya hablamos, o sea, que contaban como que esas historias que quizá no requerirían tanto la tecnología, ahora se están trasladando a ella y usándola para ampliar su creatividad. Y yo creo o sea, yo creo que la tecnología da pie a que la creatividad crezca y por ende el arte, pues obviamente evolucione, ¿no? Entonces es este cine como que evolucionando y este concepto de arte obviamente creciendo y evolucionando y expandiendo el mundo de las ideas, ¿no? Y cada vez, o sea, como que las expectativas van creciendo porque pues te presentan ahora como que más medios para ello, entonces pues la gente espera más de personas creativas, ¿no? En este caso de ciertos directores, ¿no? Y pues obviamente la gente queda fascinada cuando ven películas como, no sé, como El Origen, dices, no mames, o sea, te vuela la cabeza cómo logran eso, ¿no? O sea, visualmente cómo se ve. Entonces, obviamente eso no sería posible sin cierta tecnología, ¿no? O sea, sí, pero bueno, a final de cuentas es una mezcla de ambas cosas. Entonces, siento que es justamente como que deben ir de la mano y está bien, o sea, yo creo que es un buen avance, pero justamente como dice este director, en la medida en la que no se dependa totalmente de ella, porque pues le resta ese valor humano que tiene el arte, ¿no? Y que debe existir en el arte. Sí, me da risa de cómo se ve claramente en el documental que hay como dos bandos, uno encabezado por George Lucas, James Cameron, Soderbergh, que es, ya güey, o sea, abandonemos por piedad la película y vámonos de lleno a la tecnología, a desarrollar VFX, a hacer cámaras hiper capaces, o sea, vamos hacia adelante y hay un lado un poco más conservador que está precisamente encabezado por Christopher Nolan, que es de, no, o sea, hay un aspecto más romántico en hacer películas con filme, en hacer películas con cinta, que hacerlas digital, ¿no? Porque digital, cualquier pendejo, ¿no? Casi, casi. Pero el agarrar y cambiar cada 10 minutos esa madre es lo que le da el sentido al cine, ¿no? Como buscando ser un poco más purista en el arte. Y bueno, algo que a mí me llamó la atención es que mencionan en este documental que precisamente la tecnología empuja al arte y el arte empuja a la tecnología, ¿no? Es como esta relación que dices tú, que van de la mano, que son simbióticas, porque, por ejemplo, cuando ellos están explicando
por qué desarrollan las cámaras, o sea, o el desarrollo o la ejecución de ciertas cámaras. Hay unos que dicen, bueno, nosotros fuimos directamente con Sony para pedirle que nos hiciera una cámara con tal y tal característica porque era lo que necesitábamos en la época para desarrollar cierto material. Pero también vemos que hay la contraparte de las empresas que empiezan a desarrollar cámaras que sean más ligeras, que sean con ciertas características en aras de apoyar el arte, ¿no? Entonces es como esta relación de cómo van creciendo las dos de la mano, ¿no? Y cómo se van, pues sí, fomentando o aumentando sus capacidades de manera conjunta. Y de hecho, algo que me llama la atención es que hay una parte en la que un cineasta dice, hoy en día, ser cineasta, ya sea en el departamento en el que te desarrolles, eh, representa que tienes que tener conocimiento de ambas cosas, ¿no? O sea, no te sirve nada más ser un gran fotógrafo si no tienes un gran conocimiento de los aspectos técnicos de las cámaras. No te sirve de nada ser un gran ilustrador si no tienes los conocimientos básicos de los softwares de ilustración. O sea, como que ahora ya no se, bueno, el que se especializa en el cine ya no es alguien que nada más es un artista, sino es alguien que tiene que ser artista y un poco ingeniero, Sí, como que los departamentos cada vez están mucho más encimados y mezclados unos con los otros. Este, y yo, o sea, yo creo que justamente lo que mencionas de las cámaras, retomando eso, es como, a mí se me hizo como súper curioso justamente que empiecen a desarrollar cámaras como en torno a las necesidades muy particulares y como ellos mismos, por ejemplo, que dicen, no, es que yo adapté el lente de esta cámara y tomé el cuerpo de esta, pero tomé los sensores de esta cámara y pues teníamos como un Frankenstein de cámara, ¿no? Y luego las empresas como que toman eso y hacen una cámara bien, pero justamente el hecho de que puedan ellos mismos como que adaptar esas cámaras se me hace como, no sé, o sea, el poder que tienen ellos, ¿sabes? Em, pero sí, retomando de lo que dices, de como que tienes que ser tienes que tener un perfil mucho más completo. Incluso, o sea, como dices, no sé, los directores no deben solo saber dirigir, ¿no? Actores, o sea, tienen que saber de todo, de todos los departamentos para poder tener una noción mucho más completa y mucho más abierta de cómo va a lucir el resultado final. Y esto pues más o menos va, o sea, yo siempre me pongo a pensar, porque una discusión todo el tiempo, ¿no? En la comunidad de cine, de que los directores no deberían meter mano en el cuarto de edición. Y aquí algunos dicen, no, es que el director debe estar involucrado un poco en la edición de la película, porque al final, pues la edición es un gran porcentaje del look final de la película. Eh, y, o sea, yo sí soy muy de la idea de que pues sí deberían estar involucrados en la edición, pero otros dicen, no, es que tú dedícate a esto y para eso está un departamento de edición. Pero ahí dices, ah, no sé, no sé. Pero bueno, el hecho de que los departamentos ya no son tan seccionados como antes es cierto. Ok, ok. Y bueno, uno de los avances precisamente que tiene mucha relación con esto de que los directores ya se están metiendo, ¿no? Porque una de las quejas que decían los cinematógrafos, en este caso, del documental, era es que antes yo era como pues la estrella, ¿no? De un poco de la producción, porque yo era el único que sabía mover la cámara. O sea, yo era el único que agarraba, se montaba esa madre, me decían, ¿sabes qué? Quiero que quede así, y yo lo plasmaba. No había como esta capacidad del director o de algún otro, del de iluminación, de agarrar y meterse, ¿no? En tu autonomía artística. Pero ahora pues como dices, ya se están metiendo un poco más y uno de los avances tecnológicos de los cuales se hablaba era que precisamente ya se pueden ir viendo las tomas o ir viendo las cosas conforme se van grabando. Entonces, ¿cómo afecta
o beneficia ver el producto simultáneamente a que se realice. ¿Tú cómo lo crees? Bueno, todo esto obviamente con la noción de los actores, por ejemplo, que muchos de ellos decían que su performance era como que, eh, eh, pues sí afectado un poco por el hecho de saber que pues todos están viendo como que el resultado ahí en la cámara, ¿no? Y que ya pues que igual los directores decían, bueno, es que no vamos a ver en sí cómo se ve en cámara hasta el día siguiente, ¿no? Y no solamente con el performance, sino con la iluminación, incluso un poco con el sonido, con el diseño de producción. Dice, no lo vamos a ver hasta el pinche día siguiente. Y para mí eso es un poco, pues, sí, antiguo, o sea, es como, güey, o sea, literalmente es trabajo extra, es dinero extra. Entonces, pues, ¿para qué se pone la tecnología, no? Para, pues, a disposición de las necesidades que requiere, pues, el humano, ¿no? Entonces, si esto te está sirviendo y te está funcionando y te está ahorrando trabajo, ahorrando dinero, ahorrando tiempo, pues, güey, o sea, haz uso de ello. Digo, yo creo que no, no tiene como que tanto peso o artístico, de pérdida artística como lo dicen los actores que tiene. Entonces, no, o sea, a mi parecer, pues justo esos elementos son los que digo, bueno, tienes que aprovechar, hacer, o sea, aprovechalos, ¿no? Están ahí por algo. Ok, sí, pero en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, ¿para qué queremos entonces hacer películas más rápido? ¿Para qué queremos hacer que las producciones sean más eficientes? O sea, realmente sí lo hace más fácil, pero pues ¿para quién? O sea, porque si lanzáramos la mitad de las películas que lanzamos al año, ¿estaríamos tan mal? O sea, ¿realmente tendríamos algún un Ujú. problema ahí? Ok, es que obviamente esto es lo que vemos, es como de un panorama general, ¿no? Y el problema a veces es que, no sé, por ejemplo, que decían de que no, es que los estudios nos piden hacer la película en tal día y nos dan un presupuesto tanto, ¿no? Entonces yo, con mi visión sería como, ok, si me estás dando este presupuesto y, no sé, en lugar de dedicarle tanto tiempo a esperarme a ver cómo quedó la película el día siguiente, pues mejor lo dedico, no sé, a una escena que, no sé, que no queda bien. O sea, hacer uso eficaz y eficiente de los recursos, pero no por ello hacerlo como si fuera comida rápida, ¿me entiendes? Entonces, obviamente no todos piensan así, ¿no? O sea, obviamente el dinero está de por medio y muchos van a decir, ah, pues me vale verga, ¿no? Más presupuesto, menos tiempo, más dinero para mí, ok. Pero justamente yo creo que ahí es donde se pierde ese valor artístico, o sea, obviamente el dinero de por medio pues le quita mucho valor a todo, ¿no? O sea, y mata el arte, el maldito dinero. Pero bueno, o sea, respondiendo a tu pregunta, a mi parecer es eso, como hacer el uso eficiente para la película, o sea, o para la producción, para lo que quieras producir, no para los estudios o el entretenimiento en general, así de, ah, bueno, hacemos películas más rápido para que se produzcan más. No, pero justamente dedicarle como que, que sean mucho más artesanales las películas. Pero obviamente no es así, ¿no? Eso es muy ideal, sería pensar de una forma muy ideal, pero... Sí, es que, o sea, yo es lo que estaba pensando, ¿no? Cuando mencionan esto de que es que antes sí, o sea, todos ponían su empeño y lo que quieras y luego revelaban la cita y puta, estaba desenfocada, ¿no? Y era volver a empezar, o sea, volver a dedicar todo el día a grabar algo que ya hiciste bien, ¿no? Y yo decía, bueno, ajá, pero el hecho de que ahora podamos ver o los cineastas puedan ver en tiempo real cómo están sucediendo las cosas, tampoco se ha traducido en un mejoramiento en la calidad de las producciones, ¿sabes? O sea, no siento yo que a lo largo de los años hayamos mejorado la calidad de los productos finales con la implementación de la tecnología, ¿sabes? E incluso, por ejemplo, vemos ahora presupuestos que son superiores a lo que se gastaban antes con las tiras y tiras y tiras de cinta, ¿sabes? Porque ahora
vamos a meterle a VFX, vamos a meterle a muchas otras cosas que al final terminan inflando y están empobreciendo a a la industria cinematográfica, porque hoy en día la industria cinematográfica tiene problemas de cuestión financiera. Y pues esto no nada más, no estoy diciendo que sea exclusivamente de los altos presupuestos que se hacen, también tiene que ver un poco con el estilo de consumo que se tiene hoy en día, pero a lo que voy es que siento que no se está cuestionando el para qué o el por qué queremos desarrollar estas innovaciones tecnológicas, eh, pues sí, para hacer películas y ese no cuestionarlo pues nos está llevando a seguir la misma línea. Es solo como antes lo hacía, antes tu problema era que no hacías buenas películas porque no tenías una cámara chingona o no podías ver en tiempo real lo que estabas grabando. Y ahora es, pues no haces buenas películas porque pues mil y un pretextos nuevos, ¿sabes? Es como nada más, vamos a hacer tecnología, 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 pero no vamos a cuestionar por qué queremos hacer esa tecnología. Sí, justamente, o sea, y es que, digo, o sea, ok, dices, bueno, justamente lo que dices, antes no tenía estos recursos, ¿no? Y ahora que los tienes, no los usas de la forma que deberían usarse. Y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que eso tiene que ver o está muy relacionado con lo que la gente valora de una película, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos has visto que dicen, no, no, tenía unos super, como, ajá, y la historia, no, entonces, visualmente estaba hermosa, estaba bien hecha. Y dices, bueno, es que, ¿qué significa que esté súper bien hecha? Entonces, pues yo creo que mucho, o sea, imagino, eso es parte de lo que alimenta, ¿no? Las producciones, o igual muchas veces incluso solamente de los actores, ¿no? O sea, simplemente porque salga un actor, la gente la consume aunque la basura, la película sea una basura. Y dices, bueno, es que entonces, es lo que creo que lo comentabas como que en tu ensayo, ¿no? Como de nuestro papel como consumidores de cine, en donde, o sea, es un papel, es un rol muy importante, que pues obviamente tiene como que efectos en lo que nos dan. Es como un bucle que nunca acaba. Sí, 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 sí. Y bueno, por ejemplo, ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿tú crees que sea verdad esto de que cuando se grababa con película, todos ponían todo su empeño a que eso saliera bien, a diferencia de ahora? O sea, porque hoy te puedes equivocar y no pasa nada, o sea, ahí se va a quedar en una computadora. Antes te equivocabas y era volver a empezar, volver a hacer todo otra vez. Entonces, todos, había Sí. un ambiente, o sea, ¿tú cómo percibes esa situación? ¿Crees que el hecho de que estén más concentrados era benéfico? ¿El hecho de que existiera esa tensión en el set era pues, contraproducente? O sea, ¿tú qué lectura le das a eso? Ah, no sé, eh, no sé por qué rumbos ande la industria como tal. Me encantaría hacer un trabajo de investigación respecto a las condiciones de trabajo de producciones grandes, o sea, ver cómo, qué tan demandantes realmente son ese tipo de producciones, ¿no? Como qué valor de verdad tienen y se les da a estas producciones para poder contrastarlo con el de antes, porque igual antes a lo mejor era muy, o sea, daba mucho, era una industria de mucho prestigio, ¿no? Por ejemplo, en la época de Hollywood, ¿no? La época dorada de Hollywood, era muy prestigioso trabajar en esas producciones, ¿no? Como que yo creo que por lo mismo no existía mucha gente envuelta en eso y los pocos que existían eran demasiado reconocidos. Las estrellas de cine eran, uff, mega estrellas de cine, los directores eran súper aclamados, ¿no? Y ahorita que justamente ya más personas tienen como que el acceso a hacer cine, a hacer a ciertas producciones, dices, bueno, o se está acaso perdiendo como que un poco los estándares, o sea, como dices, quizá la gente ya no considera, no sé,
importante o como un puesto prestigioso o de valor trabajar en una producción así cuando puedes hacer algo con tu iPhone con tus 5 amigos y una pinche computadora. Entonces, o sea, no sé, yo creo que ah, tendrías que ver como cuáles son las condiciones bajo las que se hacen cada producción. Pero definitivamente yo creo que sí antes había mucho más prestigio en eso, o sea, mucho más valor, más cuidado. Y no creo tanto que esté relacionado con el hecho de que, bueno, o sea, de la facilidad que se tenía para corregir errores o para volver a realizar las películas, sino con el contexto en general de lo que se vivía en cuanto al cine. Ok, ok. Y de hecho eso es uno de los debates que se plantea en la película, ¿no? Que con la llegada, por ejemplo, de las cámaras de video, de las handicap, pues muchas más personas tuvieron acceso a poder producir cine, entre ellas pues un director que a nosotros nos gusta mucho, que es Winterberg, un director del que hemos hablado mucho en este programa, bueno, los programas, que es Von Trier, o sea, fueron directores que aprovecharon ese recurso y dijeron, güey, al fin, libertad creativa, porque ya no necesitamos presupuestos gigantes para poder entrarle, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, es otro de los debates, o sea, cuando, o bueno, otra de las situaciones que se plantean, que cuando estás estudiando cine ahora, o sea, con una Canon 80D, puedes perfectamente hacer una película o un cortometraje y adiestrarte en el arte de hacer cine. Entonces, cada vez son más las personas que ya no dependen de las producciones gigantescas para poder realizar las películas y se abre un debate, entonces, ¿eso es bueno o es malo? Y aquí, pues me gustaría preguntar tu opinión. Bueno, pues creo que decir que eso es malo sería un poco hipócrita de mi parte. Este, pero no, o sea, es que no puedes decir que es totalmente bueno que cualquier persona pueda hacer películas o pueda hacer documentales de una forma tan fácil y sobre todo poder, o sea, no solo el hecho de tener una cámara, sino tener una red para ponerla, o sea, una plataforma para ponerla y que alcance un público global, o sea, igual, porque ahora es mucho más fácil que cualquier persona vea lo que haces. O sea, lo subes a YouTube y ya lo mueves ahí, le metes un poco de dinero y ya tiene un alcance de, o sea, muy grande. Entonces dices, bueno, también, o sea, como que dices, los estándares de calidad pues van bajando, yo creo, considero, ¿no? Entonces, o sea, por ese lado creo que es un poco debatible, pero tampoco vas a decir, ok, por eso entonces le voy a quitar la libertad que le está dando a personas que de verdad tienen buenas ideas y a veces no tienen los medios para hacerlo, ¿no? Como que el medio realmente limita su creatividad o las historias que intentan contar. O sea, cuántas historias muy relevantes nos han intentado contar con iPhones, ¿no? Por ejemplo, con celulares. Entonces, yo creo que está bien, pero otra vez recae en lo que estamos consumiendo con esto. Entonces, definitivamente está bien y yo como alguien que le gusta crear cosas y agarra y tiene la capacidad de agarrar una cámara y poder grabar y decir, bueno, pues ya estoy haciendo cine, pues definitivamente, o sea, es una gran, gran, gran herramienta. Sí. Vamos a tener que ir a un intermedio porque nos queda 2 minutos, pero Ok, volvemos para seguir comentando esta situación. ¿Te parece bien? excelente. Ok. Regresamos. Bien, pues estamos de regreso y estamos platicando este tema de la democratización del cine. Fíjate que ahí yo voy a diferir un poco contigo. Yo creo que es bueno, es muy bueno que hoy en día cualquier persona tenga la capacidad de grabar y hacer películas. ¿Por qué? Porque antes estábamos sujetos, incluso hoy en día, ¿no? Incluso aunque cualquiera pueda hacer películas, hoy en día estamos sujetos
pues ver lo que las casas productoras grandes quieren que veamos, ¿no? Las historias que Pixar nos cuenta, las historias que Universal nos cuenta, que Sony Pictures nos cuenta, todo lo que Netflix hace. O sea, estamos sujetos a las narrativas y las cosmovisiones que ellos tienen del mundo y que interpretan como correctas. Y eso ha sesgado un poco la idea que tenemos. O sea, tú hablas, por ejemplo, de estrellas, ¿no? Y de lo que era antes, el Hollywood y las, pues sí, lo que era ser una estrella de cine, un director reconocido. Pero si nos retrotraemos a esos momentos y vemos las características de todas esas personas, nos vamos a dar cuenta de que siguen una misma línea, ¿sabes? O sea, directores son hombres, en primer lugar. Directoras mujeres hay pocas. Por ejemplo, si hablamos de 50, 60, 70, o sea, realmente son pocas las mujeres que pueden adentrarse a ser directoras. Las superestrellas de cine son blancos, obviamente. Y todo eso se basa en generar narrativas que perpetúen el sueño americano, un poco. Entonces, creo que ahora hay la capacidad de que un chavo en Brasil, de que un mexicano que estudia cine o que se apasionó en el cine en la prepa y luego le entró a estudiar eso en la universidad, pero a la vez trabaja en un McDonald's para poder subsistir. O sea, ahora ese tipo de personas tienen la capacidad de hacer narrativas que yo tengo la sensación de que a la larga van a ir modificando la forma en la que entendemos el mundo. Y eso para mí es bastante bueno porque le estamos dando una voz a todos. Obviamente, cuando los cineastas, ya sea amateurs o los más grandes, empiecen a lanzar sus productos a los consumidores y a los espectadores, ahí es lo que platicaba un poco en el ensayo, ¿no? El espectador ya va a tener que ser un poco más disidente y más crítico y decir, bueno, a lo mejor esta película que hiciste, chavo, pues no está chida, o sea, así sea tu visión de cómo funciona, pues no está chida, no está crítica, es una historia mala, estás metiéndote más en estereotipos, lo que quieras, ¿no? O sea, y podrás criticarla. Pero pasará lo mismo si ves algo de una gran productora y dices, güey, esto es una basura, esto es una mierda. Entonces, al final, el espectador creo que es el que debe jugar más el papel y más la responsabilidad en este caso, más que el hecho de decir, ah, porque hay más cineastas, hay cine de menor calidad, ¿no? Mira, o sea, sí, te digo, yo no, o sea, aún mi postura está como que, "Ugh", pero en ese caso, o sea, tengo una pregunta para ti. Justamente, ¿no consideras que ahora va a haber como lo que dices, como tanto material ahí que va a ser mucho más complicado que o sea, las producciones, es que no quiero decir valiosas, pero que realmente cumplen con más de los requisitos que contempla el cine, un cine pues que vale la pena consumir? ¿No crees que sea más fácil que se pierdan dentro de todo este contenido que ahora se genera? O sea, y como que se va perdiendo justamente como que esa esencia. Es que, bueno, aquí habría que evaluar qué estamos entendiendo por cine, ¿no? Porque a lo mejor Ajá. la situación que tú estás viendo que se va a perder es el cine industrializado al que estamos acostumbrados. Un cine que se basa en tener presupuestos, en tener presupuestos de ciertas formas, en tener cámaras y equipo de cierta manera, en tener actores con cierto bagaje. Y ese es el cine que a lo mejor se va a ir perdiendo y se va a ir distorsionando. Pero también va a abrir paso a nuevo cine al que no estamos acostumbrados y que va a emerger, ¿no? De esa situación. Por ejemplo, hay directores que en la actualidad nacen de este cine indie, de este cine que no tiene grandes recursos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Taika Waititi, una persona que hemos platicado aquí. O sea, ese No güey lo está, uses contra mí. o sea, ese güey estaba en Australia y empezó a grabar ciertas cosillas y empezaron a darse cosas y le empezaron a dar oportunidades.
Aquí en México, pues el caso de pues, todos los cineastas que tenemos hoy en México y que están despuntando en Hollywood, pues empezaron así, o sea, empezaron haciendo cortos ahí en su sala. Entonces, Claro. creo que al final se está haciendo una apertura a nuevos talentos, que antes, por ejemplo, no estamos bueno, que antes se estaba siendo filtrado directamente por la industria, ¿no? O sea, un güey, un productor en Estados Unidos determina si tienes o no talento Sí. y no se le da la oportunidad al espectador de decir, güey, este chavo tiene talento. Sí, o sea, entiendo esa parte y cómo es que justamente estas compañías han, algunas en su tiempo casi que monopolizaban el cine, ¿no? Y ahora obviamente ya está, o sea, mucho más abierto y lo podemos ver con, no sé, o sea, en casas productoras pues más independientes, ¿no? Entonces, más pequeñas, no sé, o sea, A24 y cómo conecta ahora con las nuevas generaciones y cómo estudios ahora están perdiendo tanto varo porque ya la gente ya no consume lo que están dando, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es como o sea, las producciones de bajo presupuesto dentro de las producciones de bajo presupuesto, ¿no? O sea, cómo va a haber como tantas, o sea, como más personas tienen acceso a tantas cosas, o sea, que va a haber que hay una oferta de estas producciones tan extensa que va a estar cada vez más complicado que ellas como que, eh, mm, como que despunten, ¿no? O sea, o que sean reconocidas, porque es tanto material que dices: "Okey, ¿en cuál me fijo?", ¿no? O sea, a lo mejor tomo uno y dices: "Bueno, okey, este no está tan bueno, ¿no? Este tampoco, ¿no? O sea, o estos 3 sí", pero hay tanto, tanto, tanto de donde ver. Y me pasa mucho cuando veo cortometrajes, o sea, hay una infinidad de cortometrajes, ¿no? Y de esos algunos son muy buenos, otros no son tan buenos, pero, sí, supongo que, o sea, a final de cuentas, el hecho de que estén ahí ya significa algo, como que ya es una apertura a algo. Que sean buenos o no sean buenos, supongo que ya es otro No, otro y filtro. esto que mencionas, por ejemplo, de la infinidad del océano de contenido, o sea, no es algo que nace con la apertura o la democratización del cine. O sea, hoy entra una plataforma, sea Amazon Prime, HBO, Netflix, y o sea, estas plataformas diseñan algoritmos que te digan qué ver, porque hay una cantidad de contenido hecho por las mismas productoras gigante, o sea, inmenso. Nadie, o sea, una vez yo lo mencionaba en el ensayo, o sea, ni el más cinéfilo de los cinéfilos ha podido ver todas las películas del mundo. Y eso no va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es que ahora no vas a tener solo la historia contada desde una versión, ¿sabes? Sino vas a tener la Sí, historia contada de muchas personas. Y a lo mejor una de esas historias nunca te va a llegar a ti, porque va a estar en el algoritmo o va a estar en el círculo de alguien sí, más. Pero a ese alguien más sí le va a ayudar a entender el mundo de otra forma, ¿sabes? O sea, no se trata de que el cine o que las películas o que una película en específico le llegue a todo el mundo. Si le llega a todo el mundo, pues felicidades, hiciste un blockbuster. Pero no se trata de eso, sino que dentro de sus microcomunidades o dentro de sus comunidades va a empezar a generar cambios que antes no podían generar. claro. Sí, no sé, supongo que tengo miedo. Es, Tengo como que esa idea aún, como que digo: "Ay, es que ahora es tanto que se van a perder las cosas buenas". y en ese sentido, hablando ya un poco más de la industria, o bueno, ya adentrándonos un poco más a la industria del cine, cómo opera hoy en día, fíjate que algo que me di cuenta es que independientemente de estos debates chairos que nos estamos aventando, independientemente del contraste entre que se hace en el documental, ¿no? De contenido digital contra película o de cámaras digitales contra película,
O la situación de la huelga, ¿no? De cómo se ha modificado el funcionamiento del cine con el streaming y cómo se ha evolucionado del DVD al streaming. O sea, como independientemente de todas estas discusiones que hay en torno a cómo la tecnología afecta a la industria cinematográfica, algo que me daba risa es que en todas esas versiones, los principales perdedores son las salas de cine. O sea, porque, por ejemplo, ayer que estaba yo viendo el documental, decían, por ejemplo, cuando empezamos a grabar con cámaras digitales y empezamos a producir películas con cámaras digitales, ya no había proyectores en salas de cine para o sea, tuvieron que emigrar las salas de cine a conseguir proyectores que pudieran pues, proyectar las imágenes digitales, ¿no? Con la llegada del streaming, qué padre, todos tenemos este acceso a pues a las plataformas y podemos ver ahora todo desde el celular o desde nuestra casa. Hay un golpe directo contra las salas de cine, ¿no? Entonces, como que no importa qué innovación tecnológica se haga, siempre los principales afectados son las salas de cine porque su negocio se basa en proyectar nada más lo que alguien más te da. Sí, y obviamente es, o sea, no lo digo desde un punto de, ay, pues es parte de vivir, pero sí es obviamente resultado de las evoluciones que va teniendo el cine, ¿no? O sea, tú no sabes si en unos años ya no, las salas de cine van a ser una historia que solo puedes ver en el internet o recordar imágenes que van a ser obsoletas, ¿no? Entonces, ahí es cuando pues igual, como mucho del debate, ¿no? De, es que las películas se tienen que ver en el cine, ¿no? Porque para eso fueron diseñadas, ¿no? Cuando incluso pues ya en tu casa puedes tener un sistema de sonido muy similar, no idéntico, pero muy similar al de la sala del cine, con un tamaño decente de pantalla, un proyector similar, ¿no? Este, pero sí, o sea, obviamente va respondiendo a los cambios de la industria y los cambios que obviamente la sociedad igual va generando, ¿no? Porque si la sociedad es la que deja de ir a las salas de cine, pues por más que tú quieras que tu película se vea exclusivamente en el cine y que no vendas los derechos a ninguna plataforma y que digas no digital, pues vaya, al final de cuentas es una industria, ¿no? Que se mueve bajo el dinero y el consumo. Entonces, no sé, ¿tú qué dices? ¿Las películas solo se ven en el cine o no? No, creo que hay un momento en el documental en que un chavo, bueno, uno de los camarógrafos, no sé bien a qué se dedica, pero él dice, yo por ejemplo, me gusta ver películas en mi celular, porque cuando estoy acostado en la noche y mi esposa está durmiendo, yo puedo poner una película con mis audífonos y estar llorando, y si ella se despierta y se voltea, automáticamente pongo mi celular debajo de la cama y me hago el dormido, ¿no? O sea, pero hay como una conexión mágica entre la pantalla de mi celular y yo. Yo, por ejemplo, no tengo esa sensación con la pantalla de mi celular. A veces cuando veo algo así súper chiquito, así digo, no, no me gusta, o sea, no lo aprecio, ¿no? No, el cine no, siento que no está hecho para verlo en un celular. A lo mejor en una computadora te lo aceptaré un poco más. Pero yo, por ejemplo, tengo ese momento de conexión y de privacidad cuando la veo en mi tele. O sea, cuando ya llego de aquí de la escuela, prendo la tele, pongo la película que ya tengo en mente que voy a ver y la veo. O sea, ese momento de sentarme a la orilla de mi cama a ver la tele así a 50 centímetros de mí, me agrada bastante. O sea, es algo que tiene cierta conexión conmigo, incluso una conexión más profunda que la que me genera irla a ver a una sala de cine. Entonces, pues sí, no creo que las películas solo se vean en una sala de cine. Pero pues sí siento que, por ejemplo, ahí sí cuestiono que la sala de cine te permite algo que no te permite el streaming, que es que no le puedes poner pausa. Entonces, si te pierdes un momento en el cine, es como, ya se te fue. O sea, vas a tener que volver a ver la película para poder llegar específicamente a ese momento. Entonces hay una sensación más de concentración y en un mundo en el que actualmente perder la concentración es bastante fácil, pues creo que ese es el privilegio que tiene la sala de cine, que cuando vas es a ver una película
y cuando lo haces en algún otro dispositivo, es muy fácil ponerle pausa, cortar la historia y ya la narrativa a lo mejor pues se distorsiona un poco. Sí, o sea, definitivamente es una experiencia, o sea, el cine es una experiencia, entonces, obviamente las experiencias van a ser muy distintas si lo ves en el celular, en la computadora, en la televisión o en el cine. Y no solo eso, sino también el hecho de cómo vives esa experiencia, o sea, no es lo mismo como que estar en una sala con otras 30 personas desconocidas, pero que están disfrutando el mismo contenido, reaccionando y como justamente, ¿cuántas veces no sé, alguien se ríe en la película y en un momento sientes como que una presión de reírte, ¿no? Entonces, es parte de la experiencia, quizá una experiencia muy diferente a como sería si la vieras solo en tu casa. Entonces, sí, o sea, por ese lado entiendo a los que defienden como que a muerte ver películas en el cine. A mí me encanta ver películas en el cine. Cada que se reestrena un clásico, o sea, digo, "Güey, tengo que ir a verla". Eh, pero sí, o sea, esas son experiencias distintas. Sí, yo, bueno, ahora quiero empezar a abordar un poco lo que plantea el documental porque siento que hemos hablado como mucho del cine y no tanto como de las De la cámaras, película. ajá, de Side by Side. Pero bueno, es que eso es lo que genera, o sea, Side by Side es algo que abre o apertura el diálogo a, pues en general, hablar de la industria cinematográfica, pero ya me gustaría enfocarme un poco a la relación que tiene la digitalización y todo eso con los demás departamentos, además de la cinematografía. Y entonces, por ejemplo, me gustaría empezar con la edición, ¿no? Porque en un Ujú. momento ellos dicen, bueno, la edición es el arte de manipular para contar una historia, ¿no? Nosotros podemos mandar a postproducción una cantidad inmensa de material o el material como lo grabamos, o así, prácticamente crudo. Y en ediciones, bueno, vamos a cortar aquí, 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 lo vamos a poner de esta forma, lo vamos a ordenar para que el resultado final sea este. Entonces, algo que me llama la atención es que una de las personas dice, a veces no es tan bueno que nos manden tanto material, porque cuando nos mandan mucho material, se tiende a manipular las películas hasta la muerte. ¿Tú qué opinas? Ah, pues más o menos como lo que mencionaba al inicio de que eh, el trabajo de dirección, a mi parecer, sí debe ir relacionado o debe, obviamente, formar parte de la edición, ¿no? Este, y sí, sin duda, o sea, tú debes llevar una idea muy clara de lo que quieres en tu resultado final. Pero o sea, también tienes que tomar ese riesgo, ¿no? De grabar esta escena y ya, no hay opción B. Porque justamente como que esa opción B distorsiona la idea, ¿no? Y al final, a lo mejor, la idea original que tenías, cuando tienes como que ese colchón, cambia, pero esa idea original nació por algo, ¿no? O sea, está en el guión por algo, ¿no? O sea, ya pasó un chingo de revisiones, ya la filmaste y ahora la quieres cambiar en el cuarto de edición, como que dices, bueno, o sea, ok, si tiene un sentido muy lógico, ok. Em, pero sí, o sea, yo creo que definitivamente mucho material cambia el sentido de la película. Y simplemente, o sea, esto sí tiene que ver con la edición, pero obviamente con muchos otros factores, de los productores, los directores, lo que sea de cuántas veces no las escenas eliminadas cambian el sentido de una película, ¿no? O sea, tú a lo mejor terminas de ver una película y luego pasan años y compras el DVD y en ese entonces compras el DVD, ves la escena eliminada y cambia el sentido de la película. O sea, no sé si te acuerdas de la de The Hunt, ¿no? Bueno, ese Sí, sí, era sí. un final alternativo, una escena eliminada y güey, cambia totalmente el sentido de la película, ¿no? Sí. Este, y bueno, eso habla mucho del poder que tiene la edición y creo que desde que me he metido más eso valoro mucho la edición y creo que
es complicado entender como el trabajo de edición en sí, porque siento que muchos piensan que la edición se refiere como a, como a Photoshop. Siento que muchos piensan que la edición es igual a Photoshop en las películas o efectos especiales, cuando no, no necesariamente. Entonces, como que poco a poco voy entendiendo más el trabajo de edición en las películas y lo valoro más. Y se nota cuando hay un buen trabajo de edición y cuando no. Y ahora me pongo mucho más pique en las películas, digo, pésimo trabajo de edición. Sí, 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 sí. Sí, porque justo la edición es lo que le da un poco el sentido a una película. O sea, por ejemplo, hay transiciones de escena a escena que a lo mejor si no están bien ejecutadas dices, güey, esta película está chafa. O sea, lo editó un güey ahí en una plataforma gratuita de internet, en Clipchamp, como nosotros Como editamos el nosotros. podcast. Y no le metieron cierta curaduría, ¿no? A hacer bien los cortes o a darle cierta lógica secuencial a lo que va sucediendo en la historia. Entonces, sí, la edición es muy importante y creo que sí tiene que haber ese balance que planteas, ¿no? O sea, hay cosas que sí, a lo mejor dices, bueno, voy a grabar esto y en edición podemos ver qué tal, ¿no? O sea, podemos jugar un poquito para ver si metemos esto primero o esta toma primero, esta después, o sea, podemos darle cierta cosa, pero por ejemplo en escenas así que son en funciones principales de tu narrativa, siento que así como ya lo tengas, así debe quedar, o sea, no hay una opción de, bueno, pues ya luego le muevo ahí un poquito, Ah, porque si no es como traicionarte a ti mismo, siento, un poco. sí. Es como, tiene que quedar perfecta o sea, no en una toma, pero sí tiene que quedar perfecta en una sola ejecución, ¿sabes? Y que lo pasemos y le digas al editor, si tocas esa madre, te rompo la madre. Entonces, pero bueno, Sí. mencionabas también, por ejemplo, VFX, efectos especiales, animación. Ya sabes que aquí defendemos mucho la parte de la animación, las películas animadas. Pero me llama mucho la atención específicamente de los VFX y de esto, que debes tener un pleno conocimiento del mundo material, del funcionamiento del mundo material, para poder lograr buenos efectos especiales, ¿sabes? Porque de repente, no sé, tú haces no sé, ayer veía el ejemplo de un dragón, ¿no? Hecho en efectos especiales. Y dices, güey, ¿quién en su puta vida ha visto un dragón realmente? O sea, no existen, pero sí tienes que tener un conocimiento a lo mejor de cómo se mueve un reptil para poder imitar los movimientos de la cola, tienes que tener la noción de cómo se mueve un ave grande para poder imitar los movimientos de las alas. Por ejemplo, cuando haces animación tienes que tener un buen conocimiento de cómo funcionan los materiales sobre ciertas superficies, ¿no? Para que cuando tú hagas un golpe en la cara de un personaje, se vea como un golpe y no como una puta pelota de goma, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cómo los efectos especiales también tienen un adiestramiento en el funcionamiento del mundo material. Se me hace una locura, de verdad, o sea, siento tanta admiración por las personas que hacen animación y trabajan en efectos especiales, que se me hace casi otro mundo, te lo juro, o sea, digo, pues, incluso en las animaciones más clásicas, como más, o sea, las que eran a mano, ¿no? O sea, de dibujar los frames uno por uno. Digo, qué locura. O sea, desde entonces que crear como que movimientos en personajes 2D, digo, oh my God, es una locura. Y después ahora ver, o sea, la evolución que ha tenido, o sea, ahora de los diseños en 3D o casi hiperrealistas, el stop motion, los efectos que hacen que todo parezca súper real, la creación pues ahora de modelos idénticos o pues ahora con la inteligencia artificial como del escaneo de personas, digo, no, es que es una perra locura. Entonces, eh, por ejemplo, hay un canal de YouTube que explica más o menos
cómo hicieron los efectos especiales de, no sé, por ejemplo, el de del Mandalorian, de cómo rejuvenecieron a Luke Skywalker, ¿no? Que ocuparon un doble y luego con tal cosa, y ellos lo intentan como recrear, ¿no? Pero ellos obviamente pues así, pues más en desmadre, como que te ponen el insight de los programas que usan, el tiempo que se cargan, de cómo ponen el software y cómo la computadora ahora hace el, no sé, 50-60% del trabajo de los efectos especiales. Pero obviamente alguien tuvo que diseñar esos programas, ¿no? O sea, es toda la ingeniería de eso se me hace espectacular y yo creo que podrán hablar lo que quieran de Disney, aunque tenga las peores, a veces, narrativas del mundo, dices, pero güey, o sea, el trabajo de animación que están haciendo y lo que están aportando justamente a la tecnología de animación es espectacular, o sea, es súper valioso. Entonces, Sí. Yo, por ejemplo, ahorita que tuve mi clase de introducción al 3D y que justamente es una clase previa para todas las personas que estudian animación, yo no estudio animación, pero pues para esas personas, me llamó mucho la atención que, por ejemplo, utilizan el programa, o bueno, a mí me enseñaron a usar el programa que usan los estudios grandes, ¿no? DreamWorks, Pixar, Disney, obviamente. Y me llama la atención que de repente agarra el profe un día y nos saca una pinche esfera o nos saca un cubo y nos dice, esto va a ser una persona o esto va a ser un personaje. Y tú de, güey, no mames, es un cubo. Y empiezas a deformar el cubo de tal forma que termina siendo un personaje o un cilindro y eso termina siendo un personaje. Y por ejemplo, hay consideraciones que ellos ya tienen, que los artistas ya tienen, que tú ni por aquí se te pasa. Por ejemplo, cuando estábamos modelando la cara de una persona, nos decía, tóquense aquí y vean cómo es el funcionamiento de su mandíbula. Pues ese funcionamiento que es como esa caja convexa extraña que tienen acá y que se hace al abrir la boca y todo eso es lo que le tenemos que poner al personaje para que pueda hacer gesticulaciones, ¿no? Luego, por ejemplo, pues tú nunca consideras la altura de tus hombros y la relación con los brazos, con las piernas, y ellos empiezan a tener todas estas consideraciones de, bueno, es que así es como va a funcionar. Y luego, de hecho, por ejemplo, apenas estaba viendo cómo realizaron Toy Story 4, un Inside de Pixar, y hay una de las animadoras que literal para hacer a los peluches estos que están unidos ujú, en Toy Story 4, literal puso a dos personas vestidas de así con un pinche, así al güey de la oficina, al contador, agarró y le dijo, venga, y le puso un pinche, una botarga y le dijo, agarre de la mano a esa persona y entonces empezó como a ilustrar los movimientos que ellos tienen, precisamente como para luego reproducirlos en un personaje. Entonces eso, sí. no, está muy cabrón. Y quería hablar contigo de, bueno, la cúspide a lo mejor de los efectos especiales es la película de Avatar, que como James Cameron menciona en el documental, no hay ni una escena de esa película que esté grabada en una jungla. Todo fue hecho con computadora. Entonces, ¿qué sensación te da ese tipo de películas que ya no se hacen en un set real o en un espacio material? Este, pues, fíjate que yo personalmente, no tengo tanto conflicto de ello, pero a mí me gusta mucho que antepongan una historia interesante a que sea algo visualmente muy atractivo, visualmente sorprendente, ¿no? O sea, para mí eso queda muy en segundo plano. Pero nuevamente soy alguien que valora mucho esos avances tecnológicos y sobre todo usados en el cine. Entonces, sí, o sea, Avatar personalmente la historia se me hace muy ordinaria, algo que quizá no sé, o sea, que quizás si no tuviera los efectos especiales no tendría tanto valor como, pues, como producción. Pero
pues obviamente eso le da otro valor, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, la película, ¿no? Que grabaron bajo el agua. O sea, dices, güey, o sea, ¿qué tanto tuvo que estar involucrado para que pudieran lograr eso, ¿no? Para que se pudiera ver cómo se ve debajo del agua, como si fueras una criatura del mar, ¿no? Y que las criaturas que están ahí se vean como si existieran en la vida real, ¿no? En el mundo real, ¿no? O sea, los gestos, puedes reconocer que hay un actor detrás de todas esas personas, ¿no? Pero a mí sí me generan como que, no soy la persona que dice, ay, no, es que me cansó tanta pantalla verde. No, o sea, se me hace normal, pero te digo, no creo que tenga demasiado valor como película más allá de los efectos especiales. Esta, Avatar, en específico, ¿no? Sí. Por ejemplo, Star Wars se me hace igual un poco más simple, un viaje del héroe más simple, pero que tiene más valor a pesar de los efectos especiales. Entonces, Muy bien, muy bien. Y el último departamento al que quería yo entrar es la corrección de color, porque es algo que a veces no se piensa mucho cuando se hace sí. cine o cuando vemos una película. Y Mm. es, o sea, cómo logras esos contrastes, ¿no? De repente que dices, güey, ¿cómo es que todo esto está amarillo? O sea, ¿cómo es que este ambiente El todo filtro de está... México. Ándale, sí, ¿cómo es que haces que el filtro de México exista? O estos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de esta película de Gaspar Noé de Climax, ¿no? Estos Okay. hipercontrastes de colores o de colores como chillantes. O esta película de Last Night in Soho, ¿no? El uso del rojo, del azul, en un estilo policíaco. O sea, como que contribuye mucho a una producción y la hace más atractiva un buen manejo de la corrección de color. ¿Tú qué tanta valoración le das a este departamento? Mira, para poder conectarlo con el documental, siento que eso es como uno de los avances importantes en cuanto al uso de película contra el digital, ¿no? Porque creo que era mucho más limitado lo que podías hacer en cuanto a corrección de color con, pues, con la película. O sea, más o menos te muestran un poquito del proceso, ahí de cómo hacen una corrección de color en celuloide. Y pues más que nada es trabajar mucho con filtros y espectros muy básicos. Bueno, básicos, ¿no? Porque también es todo un pedo. Sí, 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 sí. Pero tú entiendes como que de la luz, o sea, como usar el círculo cromático, los colores primarios, más sencillo, ¿no? Más limitado, a mi parecer. En cambio, o sea, las cosas que puedes hacer en digital para en cuanto a corrección de color es sumamente, o sea, le das todo un look a tu película. Y el hecho de que puedas conservar ese look para toda la película y que se vuelva un poco como que tu sello, o sea, dígase David Fincher, Wes Anderson, de los como que más, que tienen como que un sello muy característico, ¿no? Este, pero sí, o sea, yo le doy un gran valor porque te digo, a pesar de que para mí lo visual queda muy en segundo plano, obviamente sigue siendo un elemento sumamente importante del cine. Este, pero sí, he visto que el trabajo de corrección de color, el color grading es muy importante en las películas. Pero sí. ¿Qué valora más Andy? ¿Una muy buena fotografía, aunque no haya una buena corrección de color, o una fotografía aceptable, pero con colores espectaculares? Una muy buena fotografía porque puedes comunicar muchas cosas aún sin la corrección de color. Porque imagínate que haces tu trabajo de campo, de buscar escenarios que ya te brinden esa psicología del color, ¿no? Que quieres alcanzar. Se puede. Entonces yo creo que una fotografía inteligente tiene en consideración eso y no depende de la edición de color. Muy bien, muy bien. ¿Algo que quieras añadir a esta conversación respecto a Side by Side?
No, solo como algo que me he estado dando cuenta ahora que he estado viendo muchas series, eh, que obviamente la mayoría, no sé de alguna serie que se siga filmando en película, creo que ya todas son digitales, eso creo que también es una conversión interesante, pero nada, que ahora creo que hay muchas películas que se están yendo como que esa línea como que se vean más cinematográficas. Y a mí me encanta, me gusta mucho. Ahora me di cuenta más porque estaba viendo Loki y puedes ver como el trabajo como que tiene un look y una óptica más como que más trabajada, ¿no? Algo que dices, o sea, dentro de toda esta producción como si fuera de comida rápida, encuentras esas cosas que dices, ay, me la quedo porque tiene ese valor, ¿no? Y no sé, o sea, creo que es una, como que este tipo de películas te hace dar, como que trasladarlo a lo que ves, al contenido que ves, ¿no? Sí. Este, entonces, nada, eso es como que lo que valoro. Sí, y a mí me gustaría cerrar diciendo que hace rato mencionabas a David Fincher y una frase que él dice respecto cuando ya están como haciendo la conclusión y con lo que también me gustaría cerrar este podcast, es que le preguntan, bueno, no importa, bueno, él dice más bien, no importa si grabamos con celuloide o con cámara digital, no importa los efectos visuales, no importan los avances tecnológicos, no importa incluso que ya no se puedan almacenar ciertas películas porque ya no va a haber o ya no hay la tecnología para leer ciertas cosas. O sea, no importa hacia dónde se dirija el humano en el plano tecnológico, no importa nada de eso. Lo que sí importa es que el storytelling o el contar historias es una, pues, es una, es una situación humana que es inherente al ser humano y nunca va a dejar de existir, ¿no? O sea, realmente al ser humano desde tiempos mitiquísimos le nace esta necesidad de contar historias. Entonces, el cine va a evolucionar hacia mil directrices, pero nunca va a perder la esencia de contar una historia. Y creo que eso es con lo que nos debemos quedar después de toda esta conversación, que siempre tenemos que buscar cuáles son las historias que valen la pena. Y pues Muy bueno, cierto. por eso es que amamos Side by Side, un documental que puede encontrar usted en YouTube. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Chao. Bye.